Shalom y bienvenidos de nuevo a Israel con Aline. Estamos en Jerusalén y hoy vamos a hacer un viaje a través de la historia del Templo de Jerusalén. Comenzaremos con Abraham, pasaremos por Salomón y también por el rey Herodes. Hablaremos del primer, segundo y tercer templo de Jerusalén y conseguimos un acceso especial para filmar dentro del Santo de los Santos, el lugar donde estaba el Arca de la Alianza. Entonces, si están preparados, vamos a empezar. Comenzaremos con el libro de Génesis, cuando Dios ordena a Abraham tomar a su amado hijo Isaac e ir a la tierra de Moria y subir al monte para sacrificarlo. Pero en el momento del sacrificio, un ángel del Señor viene e interrumpe a Abraham y Dios envía un cordero para ser sacrificado en su lugar. Entonces en el monte Moriah, en el lugar que está detrás de mí ahora, será donde Dios bendecirá a Abraham, a su descendencia y a todos los pueblos de la tierra. Y algunos siglos después el rey David conquista la ciudad de Jerusalén y compra este terreno que se llama la era de Araúna, pero no se le permitirá construir el templo, sino que quien va a hacer el templo es su hijo, el rey Salomón, y así el primer templo será construido en el año 957 a.C. Era un templo fabuloso y colosal, construido con los mejores materiales de construcción de la época, por ejemplo, el cedro del Líbano, y estaba dividido en zonas, y el lugar principal justo en el centro del templo se llamaba el Kodesh HaKodeshim, el Santo de los Santos, y estaba en la cima del pico del monte Moriah y sobre él el Arca de la Alianza. El Arón Abrit, o como lo llamamos en español, el Arca de la Alianza, fue construida en los tiempos de Moisés. Fue hecha de madera y cubierta de oro y dentro de ella se guardaban las tablas de la ley. Y en el Santo de los Santos solo el sumo sacerdote podía entrar y solo un día al año, en Yom Kippur, el día del perdón, el día más sagrado del calendario judío. Y en ese día él usaba una ropa especial con campanas y según la tradición judía tenía una cuerda atada a su tobillo. ¿Tobillo por qué? Porque si llegara a fallecer dentro del Santo de los Santos, nadie podía entrar para sacarlo y por eso la cuerda atada al tobillo, en caso de que eso sucediera, se podía arrastrarlo hacia afuera. Y también las campanas ayudaban, porque en el momento en que se oraba, él se movía y se oían las campanas sonando. Y lo más increíble es que en las excavaciones arqueológicas de la ciudad de David, que está muy cerca de donde estamos, se encontró una de estas campanas de oro. La voy a poner ahora en la edición para que ustedes la vean. Y después de más de 400 años, los babilonios vendrán bajo el mando de Nabucodonosor y destruirán el templo de Jerusalén y lo saquearán. Y entre las cosas que van a desaparecer está el Arca de la Alianza. ¿Pero qué le sucedió? En el segundo libro de Reyes se relata sobre el saqueo del templo de Jerusalén y hay una lista de los objetos llevados a Babilonia. ¿Pero qué no está en esa lista? El Arca de la Alianza. Entonces ya sabemos una cosa, que probablemente no fue a Babilonia y hay algunas teorías de dónde puede estar el Arca de la Alianza. Una de estas teorías está escrita en el segundo libro de Macabeos, que es un libro deuterocanónico. ¿Qué significa eso? Que es un libro aceptado por el judaísmo, pero no está dentro de la Biblia hebrea. Y en este libro está escrito que el profeta Jeremías tomó el arca y la llevó a esconderse en el monte Nebo, que hoy en día está en Jordania. Y según el Talmud, que es uno de los principales libros judíos, el arca nunca salió de Jerusalén, sino que fue enterrada debajo del Ezrat Etzim, que era parte del propio templo de Jerusalén, es decir, literalmente detrás de esta pared, a la que hoy en día no tenemos acceso al otro lado, pero es una teoría que el arca tal vez esté aquí en este lugar. Otra teoría es según el libro Kebra Nagast, que es un libro sagrado para la iglesia etíope, y según este libro, el arca verdadera fue llevada a Etiopía y donde se guarda hasta el día de hoy en la ciudad de Aksum. Y hay aún más teorías menores,
Pero la realidad es que no sabemos dónde está el Arca de la Alianza hoy en día. Y después de 70 años en ruinas, el Templo de Jerusalén finalmente será reconstruido. Los judíos que están regresando del exilio de Babilonia construyen el segundo templo de Jerusalén con instrumentos como estos que estamos viendo. Y con mucho esfuerzo van a reconstruir el templo de Jerusalén, a pesar de que este templo es mucho más simple que el templo de Salomón. Y este templo que van a hacer permanecerá en pie durante 500 años hasta la llegada del rey Herodes el Grande. Él va a ampliar y restaurar el templo de Jerusalén y realmente ampliarlo, va a transformar el templo de Jerusalén en una de las mayores construcciones de la época y ya podemos ver la punta de él aquí, a nuestro lado. Solo para que tengan una idea del tamaño que era el templo, el lateral tenía 480 metros, es decir, casi medio kilómetro, y la altura era de 46 metros, lo que sería hoy en día un edificio de 15 pisos. Pero si consideramos todo el edificio desde su base, sería un edificio de 21 pisos, eso hace más de 2000 años. Y para hacer esto, el rey Herodes transforma el monte Moria en una gran plataforma, va a construir 4 paredes gigantescas alrededor y elevar el piso. Y en la parte central estaba el templo en sí. Y ahora quiero que miren detrás de mí y podemos ver 2 de esas paredes. Esta es la pared sur y esta es la pared occidental. La pared occidental hoy en día también es conocida como el Muro de las Lamentaciones. Y el templo de Herodes fue la versión más grande del templo de Jerusalén, pero a pesar de eso será el que menos tiempo durará. Y en el año 70 después de Cristo, menos de 100 años después de su construcción, será destruido y saqueado por los romanos. La pila de piedras que estamos viendo allí literalmente son los restos del templo de Jerusalén. Los romanos van a destruir y tirar las piedras de arriba en abajo y están aquí paradas en este mismo lugar desde el año 70. Y para celebrar la destrucción de Judea, los romanos van y construyen un arco llamado el Arco de Tito en Roma, que existe hasta el día de hoy. Y entre los dibujos que vemos aquí tallados en este arco, podemos ver claramente a los soldados romanos saqueando el templo y llevando los utensilios a Roma. Y entre ellos podemos ver aquí la menorá de oro, el candelabro que se usaba para iluminar el templo de Jerusalén. Y la destrucción del templo de Jerusalén va a sacudir el mundo judío y el pueblo de Israel entrará en luto. La destrucción del primer y segundo templo de Jerusalén caen en la misma fecha en el calendario judío, el día 9 del mes de Av, y hasta el día de hoy, todos los años en esa fecha, se hace un día nacional de ayuno y luto por el templo de Jerusalén. Cuando los romanos destruyen el templo de Jerusalén, el templo es tan grande, tan colosal, que no pueden destruir todo el templo. Sí van a destruir toda la parte central, todo el lugar del Santo de los Santos, pero esta plataforma gigantesca que Herodes había construido, no tienen manera de destruir toda ella. Y esta plataforma sigue existiendo hasta el día de hoy. Y podemos ver claramente esta plataforma en las imágenes aéreas desde aquí. Comparen su tamaño con el tamaño de las otras casas en el resto de la ciudad. Y ahora vamos a subir por este puente hacia el monte del templo y verlo desde arriba y ver cómo se ve el lugar hoy en día. Ahora que vamos a subir al monte del templo, hay reglas de vestimenta allí arriba debido a los musulmanes. Así que las mujeres tienen que usar mangas largas y a pesar del calor de hoy, voy a ponerme mi abrigo. Ahora que estoy lista, subamos juntos. Esta es la única entrada al monte del templo permitida para no musulmanes. Lo que más me gusta de esta subida es mirar hacia abajo y ver el Muro de las Lamentaciones desde arriba.
recordando que el Muro de las Lamentaciones es parte de la estructura del Templo de Jerusalén, más específicamente una de estas 4 grandes paredes externas que fueron construidas por Herodes. Bueno, también me dieron esta falda para ponerme, al menos combina con el abrigo hoy. Pero ahora estamos caminando sobre esta plataforma y vamos a conocer más la historia de este lugar. Y este será el templo que conoció Jesús. Y hay varios pasajes de él aquí arriba, pero hay un pasaje específico que quiero discutir y mostrarles. Y ocurrió allá en ese extremo. Y aquí es el pináculo del templo, que es la punta sureste de esta gran plataforma. Y aquí ocurrió una de las tentaciones de Jesús. Como está escrito en el libro de Mateo, capítulo 4, entonces el diablo lo transportó a la ciudad santa y lo colocó sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí abajo, porque está escrito que sus ángeles darán orden respecto a ti y te tomarán en sus manos. Y ahora que miramos hacia abajo, gente, vean la altura de este lugar en el que estamos. Pero volvamos a hablar del monte del templo. ¿Qué le sucedió después de la destrucción de los romanos hace casi 2000 años? Y este lugar quedará abandonado por siglos, hasta el año 638, cuando el Islam conquista Jerusalén y van a hacer aquí 2 construcciones principales. Una de ellas es la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del mundo para los musulmanes. Y este lugar es sagrado para el Islam porque ellos creen que Mahoma vino aquí en su viaje nocturno montado en un animal llamado el Burak. El acceso a este lugar está limitado a los musulmanes, por lo que tenemos el privilegio hoy de poder filmar aquí dentro y vamos a explicar en un rato por qué los no musulmanes no pueden entrar aquí. Y el segundo edificio que van a construir es la Cúpula de la Roca, que también se conoce como la Cúpula Dorada. Y vean qué increíble el nombre, la Cúpula de la Roca, ya nos indica lo que es. Es una cúpula construida sobre una roca. Esta roca es literalmente la cima del monte Moría, el lugar del Santo de los Santos, el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces, eso significa que el Santo de los Santos sigue existiendo y sigue siendo visible hasta el día de hoy. La cuestión es que el acceso al lugar es restringido. Como mencionamos antes, el acceso solo está permitido para quienes son musulmanes. Y aquí necesito explicar la situación complicada de este lugar. Estamos en Israel, en Jerusalén, pero en 1967 se hizo un acuerdo entre el gobierno de Israel y las autoridades musulmanas locales. El acuerdo establece que el lugar pertenece a Israel. Sin embargo, el control religioso es musulmán y que permitirían la entrada de todas las personas, incluso en la cúpula de la roca. Sin embargo, el derecho a rezar y orar está reservado para los musulmanes. Desafortunadamente, esa no es la realidad del lugar y actualmente la entrada está restringida a los musulmanes. Pero hoy vamos a tener un acceso especial para poder filmar y mostrarles este increíble lugar. Así que vamos allá. Se entra aquí descalzo, también pueden ver que todo el suelo está cubierto de alfombras. Y la arquitectura del lugar es hermosa, cada detalle aquí está decorado. Y recordando que esta construcción tiene 1300 años, y en el centro de ella ahora nos acercaremos y veremos lo que se llama la piedra angular, el Santo de los Santos, el lugar del sagrado o casi sacrificio de Isaac. Y tengo una sorpresa para ustedes. Debajo de este lugar ahora vamos a bajar y tiene una parte subterránea del Santo de los Santos.
No mucha gente sabe esto, pero es como si fuera una cueva, que es parte natural y parte hecha por el hombre. Entonces esta es la parte más profunda, más central del Santo de los Santos que existe. Y también se conoce como Pozo de las Almas. Subtítulo Adriana Zanotto. Pero ahora bajaremos del monte del templo, bajaremos de esta plataforma para continuar nuestro recorrido. Y ahora vamos a hablar del tercer templo de Jerusalén. Pero antes de decir lo que sí está sucediendo, quiero hablarles sobre lo que no está sucediendo. Hay muchas noticias falsas circulando en internet y muchas de ellas referentes al tercer templo de Jerusalén. Un ejemplo, esta obra aquí se está divulgando como obra, por ejemplo, del tercer templo de Jerusalén. Y no lo es, estamos cerca del templo, pero esta obra no tiene absolutamente nada que ver con él. Y sí, esto aquí es una obra de un futuro museo que se está construyendo aquí. Habiendo dicho eso, gente, tengan cuidado con las noticias falsas, pero ahora es el momento de saber qué sí se está haciendo para el tercer templo de Jerusalén. Y para eso vamos a subir ahora al barrio de la ciudad vieja de Jerusalén, al barrio judío. Vamos allá. Aquí detrás de mí vemos el Instituto del Templo, que es una organización privada, lo que significa que no está vinculada al gobierno de Israel. ¿Y qué hacen? Estudian y enseñan sobre el primer y segundo templo de Jerusalén y esperan la creación del tercer templo, y por eso están haciendo los utensilios que se colocarán dentro del tercer templo de Jerusalén, entre ellos la ropa de los sacerdotes, las trompetas y mucho más. Y el Instituto del Templo también recreó la menorá, que era el candelabro de 7 brazos que estaba dentro del templo de Jerusalén. Como podemos ver aquí, en la parte superior se colocaba el aceite y se usaba para iluminar el templo. Como vimos en el Arco de Tito, el original fue llevado a Roma, pero esta réplica, como todas las réplicas del Instituto del Templo, se hacen según las instrucciones bíblicas, y eso incluye el material de la menorá. Está hecha de oro. Son 43 kilos de oro y costó más de $1 millón para hacerla. Por ahora está expuesta aquí en el corazón del barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén. Otro punto importante del templo son los levitas y los Cohen. Los levitas son una de las 12 tribus de Israel y eran responsables en el templo de Jerusalén de hacer mantenimiento, cantar los salmos y otros servicios. Y los Cohen son una familia dentro de la tribu de Levi y son la familia que desciende de Aarón, el primer Cohen o primer sacerdote del templo de Jerusalén. Y como mencioné en otros videos, mi familia materna también son Cohen, es decir, mi familia materna son descendientes de los sacerdotes del templo de Jerusalén. Entonces, hasta el día de hoy sabemos quiénes son los levitas y quiénes son los Cohen, y podrán ser llamados para el tercer templo de Jerusalén. Y ahora, con todo eso dicho, la construcción del templo en sí, la construcción del tercer templo ya ha comenzado, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque según la mayoría de los judíos, la construcción del tercer templo solo puede comenzar el día de la llegada del Mesías. Y esto también se basa en lo que sucedió para la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén, que solo comenzó a ser reconstruido con la ayuda de la intervención divina y los profetas Ageo, Malaquías y Zacarías. En resumen de la historia, la construcción del tercer templo de Jerusalén en sí aún no ha comenzado, pero los utensilios del tiempo están prácticamente todos listos. El tema del templo de Jerusalén es un tema gigantesco y fascinante, así que si quieren ver más sobre el tema, no olviden comentar lo que quieren saber, hallazgos arqueológicos, historias, más sobre el templo de Jerusalén. Si quieren ver el Instituto del Templo, hay tantas cosas interesantes de las que hablar.
Pero para no perder nada de esto, no olviden suscribirse al canal, darle a me gusta. Muchas gracias por ver, un beso, shalom y hasta la próxima.